días con todos los presentes. Buenos días, ingeniero. El día de hoy estamos reunidos para escuchar la ponencia del ingeniero Oswaldo López con el tema comparación de la resolución de controversias públicas y privadas en Perú y Chile. El ingeniero Oswaldo López es abogado. Un ratito, por favor. Bien. Es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con posgrado en Dirección Integrada de Proyectos en la Universidad Politécnica de Madrid, miembro de la DRBF, adjudicador JRB, consultor internacional en gestión contractual y control de proyectos en Chile y Perú. También es perito especializado en contratos EPC y EPCM. Es socio fundador de López y Asociados, Ingenieros Consultores SPA. Bien, voy a dar pase al ingeniero. Amablemente el día de hoy nos va a dar cátedra con el presente tema. Adelante, ingeniero. Buenos días, doctora. Muchas gracias, Acento al Cabo, por esta oportunidad. Y deseo presentarles a continuación una corta exposición acerca de esta comparación entre la resolución de controversias entre ambos países, ya que trabajo en ambos países y de alguna manera conozco el medio, o ambos medios. Bien, ingeniero. Adelante. Bien, brevemente, este emprendimiento de ingenieros peruanos y chilenos que desarrollo, eh, Chile y Perú, López y Gestión, es una empresa especializada en gestión de contratos y control de proyectos, cuya misión es optimizar el rendimiento de los negocios, una consultoría basada en una amplia experiencia y con foco en resultados del negocio. Nuestra visión es ser socio estratégico preferido de nuestros clientes para prestación de servicios de gestión contractual, control de proyectos y resolución de controversias en contratación. Siguiente, por favor. Brevemente, la doctora ya hizo una presentación de mi reseña. Eh, Solamente agregar que actualmente presto servicios de gestión contractual a la compañía minera Coyahuasi, Codelco, compañía minera Cerro del Pacífico, la constructora Improlec, constructora Quipreos, Vice Ingeniería, entre otros. Bien, adelante, por favor, con la siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Eh, Antes de iniciar la presentación, quiero traer a ustedes algunos datos relativos de Perú y Chile. Todos conocen la superficie, la población, la tasa de fecundidad, la esperanza de vida. Hay una pequeña diferencia, el índice de capital humano es muy parecido. Sí hay una diferencia en la población por debajo del umbral de la pobreza. Perú tiene un 36% de población, Chile 14% por debajo del nivel de la pobreza, ratios que se han incrementado como consecuencia de la pandemia. La inflación está en términos muy similares. La inversión extranjera hay una importante diferencia. El crecimiento estaba, yo creo, en un estado bastante estancado en ambos países. PIB nominal, dato del Banco Mundial, hay una diferencia bastante notoria también con el ingreso per cápita. Con algunos de estos ratios, quería hacer mención a la denominada regla del 70, que los economistas, si están presentes entre los oyentes, la regla del 70 es una simplificación de un algoritmo mucho más complejo. Pero de forma simple, la regla del 70 indica que si un país crece a un porcentaje, elevar al doble sus ingresos tomaría 70 entre X años.
Esto significa que si el Perú mantiene un crecimiento del PIB tendencial de 2% anual, actualmente tiene 2,3 este año, el Perú se va a demorar 35 años en duplicar la producción. Si creciese a tasas de 5% durante un periodo de 14 años, duplicaría su PIB, lo cual traería enormes beneficios para esa inmensa masa de ciudadanos que están por debajo del nivel de la pobreza y un bienestar general a la población al incrementar el ingreso per cápita. Por lo tanto, no es menor el que el Perú logre retomar un crecimiento que tuvo hace algunos años, donde crecía a tasas de 5%. Eso es muy relevante para reducir la brecha infraestructura, para reducir la pobreza que es muy evidente en el Perú. Adelante, por favor, doctor. Bien, este es un dato acerca de la brecha de infraestructuras en el Perú, un dato conocido por todos ustedes, presentado frecuentemente en los congresos, donde la inversión, la brecha de inversión es de 159.000 millones de dólares al año 2025, un enorme reto de inversión y que tiene mucha relación con el crecimiento del PIB y la regla de 70 que expuse en la lámina anterior. Siguiente, por favor. La brecha de infraestructura en Chile también es enorme. La Cámara de Comercio la Cámara Chilena de Construcción ha estimado que esta brecha para la próxima década es de 175.000 millones en infraestructura, con tasas de crecimiento bajas como la que tiene Chile. Esta meta se ve muy difícil de lograr. Por lo tanto, ambos países están en similares condiciones con bajas tasas de crecimiento. Cerrar las brechas con estas tasas se hace muy difícil. Siguiente, por favor. Quizás si lo puede poner en modo de presentación, doctora, por favor. Bien. Eh, este es el índice que rápidamente voy a tomar en esta presentación y en beneficio del tiempo. Les comento que los tres primeros puntos tienen relación con la Ley General de Contratación del Estado, muy conocida por todos ustedes, por tanto no voy a ahondar en mayores conceptos, y más bien voy a profundizar más en la legislación que Chile dispone para poder compararla con lo que existe en el Perú. Adelante, por favor. Bien. La Ley de Contrataciones Públicas, recientemente promulgada, la ley número 32069, la actual Ley de Contrataciones Públicas. Hay mucha historia detrás de esto y muchos señalan, historiadores, que esto se inició en la década del 40 con algunos intentos durante el gobierno del general Odría, con la creación de las grandes unidades escolares y otra infraestructura de la época. Y a lo largo de estas décadas se ha dado una gran evolución y el último capítulo por ahora en este proceso se dio el 24 de junio con la publicación en el Diario Oficial Peruano de la Ley 32069, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la cual deroga la Ley 30225 que aún rige por algunos meses más. Entonces, el Perú dispone de un marco normativo con mecanismos que permiten resolver controversias durante la ejecución de las obras públicas. Este extenso tiempo de la búsqueda de un marco normativo ha permitido que el Perú ya disponga de una cultura de solución de controversias, lo cual es extremadamente importante y lo vamos a ver más adelante, la cultura. Crear una cultura es de gran relevancia. Siguiente.
Bien, el segundo punto, los beneficios de la Ley General de Contrataciones Públicas, que debe ser conocido por todos, por lo tanto no voy a ahondar en esto. Sí quiero rescatar el tercer punto, que esta nueva Ley de Contrataciones del Estado incorpore el principio de valor por dinero. Este principio establece que las entidades deben contratar a quienes aseguren el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de costos y plazos. Como ustedes saben, la actual ley siempre eh, privilegia el menor precio. Esto ya no va a ser así. Otro punto importante que quiero rescatar de esta nueva ley de contrataciones es el último bullet, que se incorpora el empleo de contrataciones estandarizadas internacionales, lo cual es realmente revolución. El siguiente, por favor. Bien. Brevemente, la resolución de controversia en el Perú, tanto en contratos entre privados y el Estado y entre contratos entre privados, el artículo 76 para el caso de privados y el Estado establece que las controversias surgidas durante la ejecución contractual se resuelven mediante la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, conciliación y arbitraje, por todos conocidos. También se emplean contratos internacionales en la nueva ley. La Junta de Prevención y Resolución de Disputas es una figura clave en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas. En cuanto a contratos entre privados, los mecanismos de solución de conflictos en el Perú que se suelen emplear es la conciliación regulada en la Ley 26872, el arbitraje y el proceso judicial. Este es el esquema en que el Perú se desenvuelve para la resolución de controversias, tanto en el ámbito de las obras públicas y los contratos entre privados. Siguiente. Bien. Eh, Ahora vamos a entrar un poco ya más derechamente en el fondo de lo que es esta presentación. Voy a acudir a dos ejemplos que han sido muy notorios, de amplia publicidad en los medios de comunicación. Eh, Estos dos ejemplos nos van a llevar a, paulatinamente a la conclusión del estado de cómo se solucionan las controversias en el medio chileno para que ustedes puedan rápidamente hacer las comparaciones, ustedes como conocedores del medio peruano, eh, la diferencia entre ambos mecanismos de resolución de controversias. El primer ejemplo que les traigo es el caso del puente basculante sobre el río Caucao en la región de Los Ríos. Este es un proyecto muy inédito en la construcción de infraestructura. Es un puente basculante, es el primero que se construye en Chile. Este proyecto se inició en octubre del 2011. Fue adjudicado en 31 millones de dólares y debió terminarse el 2014. Sin embargo, para el 2018 el costo total ya se elevaba a 45 millones de dólares. Y estas cifras incluyen lo invertido en diseño, construcción, informes y reconstrucción. Estamos hablando de construcción y de reconstrucción. Tras una década de vergüenzas, polémicas y arduas reparaciones, los principales objetivos del puente, el Caucao, ubicado en la comuna de Valdivia, se podrán concretar. Estos escándalos se arrastran desde enero del 2014, cuando se confirmó la instalación errónea de los brazos mecánicos del puente, un hecho que incluso tuvo un capítulo documental en Discovery Channel. Ustedes pueden acudir a Discovery Channel y ver mayores detalles, es realmente impresionante. Y mientras que sus principales faenas de reparación se iniciaron en febrero de 2015, tras el colapso de uno de los tableros. Finalmente, estos errores en el expediente técnico, en septiembre del 2019, la controversia fue zanjada en el 28 Juzgado Civil de Santiago. La sentencia estableció que la constructora española ASBI no tuvo responsabilidad en la falla, quien utilizó el brazo sur del puente Caucao
sino que la falla fue de diseño, responsabilizando la aprobación al Ministerio de Obras Públicas, MOP, siendo este último sentenciado a pagar una indemnización de 1.2 millones de dólares a la constructora ASP. Y finalmente, el 21 de enero del 2024, ya entró en operación este puente basculante, sin tránsito marítimo por el momento. Siguiente. Aquí pueden ver ustedes ya una foto muy actual del puente basculante sobre el río Caucao, que permite tanto el tránsito vehicular como el tránsito de embarcaciones. Es una zona de mucho turismo y con una industria naval muy importante. Tiene mucho tráfico este río. Ya está en operaciones. Este puente basculante, la báscula sur, fue la que tuvo problemas severos de diseño, lo que ocasionó esta controversia. Siguiente, por favor. Ahora les presento el segundo ejemplo de una obra colosal para el medio chileno. Es otra obra pública que sin dispute board. Es el puente sobre el canal de Chacao. Este puente de 2.750 metros de largo, un contrato público de 716 millones de dólares, adjudicado en el 2014 y fecha de término el 2025. Para el 2019 ya se generó una controversia entre la firma conductora y el Ministerio de Obras Públicas. La empresa Hyundai firmó requerir 300 millones de dólares adicionales para completar el proyecto. Y adujo cambios que había sufrido por ajustes normativos de diseño, seguridad sísmica, lo que puso el MOP desproporcionado por corresponder casi al 50% de la obra, en circunstancias que para esa época solamente se tenía un 12.5% de avance. Por su parte, el MOP señala que no pagará y hace notar que ya ha agregado más de 900 días al plazo de construcción y mejorado los plazos y mejorado los flujos de pago. Y advierte que podrá cobrar una boleta de garantía por más de 50 millones de dólares. El MOP rechazó categóricamente tales imputaciones, argumentando que el consorcio extranjero firmó un contrato a suma alzada y por tanto no se hizo responsable de todos los riesgos, esto es importante, todos los riesgos traspasados al contratista, exigiéndole seguir adelante con las obras e incluso más, invitándolos a recurrir a los tribunales ordinarios de justicia de Chile para resolver la controversia. Así se solucionan las controversias en estos contratos de obra pública, en la justicia ordinaria. Finalmente, después de extensas negociaciones que alcanzaron los 10 meses, se alcanzó un acuerdo por el cual el MOB acordó pagar 139 millones de dólares. La obra va a terminar, con todas estas extensiones de plazo, la obra va a terminar a fines del año 2028. Siguiente. Aquí pueden ver ustedes en la foto de la izquierda el actual avance del puente sobre el canal de Chacao, que une el continente con la isla grande de Chiloé, un puente de 2.700 metros de largo. Pueden apreciar un apoyo central que en la isla Remolino. Se puede apreciar, pese a lo pequeño de la foto, balsas que están colocando pilotes. Y a la derecha, una maqueta de la construcción del puente ya terminada. Siguiente, por favor. Bien. Resolución de controversias en la obra pública en Chile. Para este caso, estos dos ejemplos, el primero, el contrato del puente sobre el río Caucao, aquí les presento solamente el encabezado de la sentencia del 28 Juzgado Civil de Santiago, que falló a favor de la empresa ASME, haciendo responsable al fisco, al Ministerio de Obras Públicas, de un problema de diseño. Una indemnización que ya mencioné de 1,2 millones de dólares.
Para el otro ejemplo que les presenté, el contrato sobre el canal de Chacao, las controversias también se derivan al fiscal regional del Ministerio de Obras Públicas. Tampoco tenemos dispute board en ambos contratos de obra pública. El siguiente, por favor. Con estos antecedentes de estos dos ejemplos de obras grandes, sobre todo la de puente sobre el canal de Chacao, eh, ya es posible emitir unos comentarios de la solución de controversias de la obra pública en Chile. Primero, los contratos de obra pública sin dispute board. El contrato del puente sobre el río Caucao es un ejemplo de solución de controversias en el Poder Judicial. Pero esto no termina en la primera instancia. El Consejo de Defensa del Estado puede apelar la sentencia a la primera instancia, acudir a la Corte de Apelaciones y finalmente apelar a la Corte Suprema. Y en este contexto, la solución de una controversia puede alcanzar fácilmente los 10 años. Como ustedes comprenderán, y en el Perú, no muchos años atrás, había situaciones muy similares antes del advenimiento de la ley de contratación del Estado, que está vigente. Este mecanismo de solución de controversias genera las siguientes consecuencias. Quiebra de empresas contratistas. El año 2023, importantes empresas constructoras han quebrado por problemas de flujo, por cambio de precios, por una distribución inequitativa de los riesgos. Esto lleva a la quiebra a muchas empresas contratistas. La obra pública inacabada y abandonada, se pueden ver muchos ejemplos en Chile de colegios, eh, eh, viaductos abandonados. Una pérdida económica para el Estado que tiene activos inmovilizados. Y finalmente el perjuicio para la comunidad por no acceder al servicio de la obra pública. En los contratos de concesiones, que en décadas pasadas han sido muy exitosos, se redujo de una manera acelerada el déficit que se disponía en carreteras, caminos y puentes, gracias a las concesiones. Los contratos de concesión sí disponían de dispute board, esta instancia conciliatoria, eh, que tenía, que se aplicaba cuando surgía una controversia, pero las resoluciones no eran vinculantes. Por lo tanto, en la eventualidad que las partes no llegaran a un acuerdo, el siguiente paso era una comisión arbitral, un arbitraje derechamente. Siguiente. Con estos antecedentes que les he traído, les he presentado de dos ejemplos, ustedes pueden apreciar los antecedentes de cómo se desarrolla la obra pública en Chile. Y lo pueden comparar ya ustedes con el conocimiento que tienen de la ley de contratación del Estado en el Perú. Se esperaba que con la modificación del reglamento de obras para contratos de obras públicas, esta modificación se promulgó el 3 de agosto del año pasado, se esperaba que hubiese un cambio, pero estos cambios no se produjeron. Aquí les presento los comentarios del doctor Rodrigo Riquelme, director de la Sociedad Chilena de Derecho a la Construcción, comentarios del 21 de abril del año 2024, y señala que al no adoptar una de las recomendaciones del Tribunal de Defensa Libre Competencia sobre la incorporación de mecanismos de resolución temprana de conflictos en el reglamento de contratos de obra pública, el Ministerio de Obras Públicas parece haber perdido una oportunidad valiosa. Este tipo de mecanismos podría haber ofrecido beneficios significativos, como la reducción de incertidumbre y conflictos durante la ejecución de los contratos. Es evidente esto no ocurrió. Y también destaco que, aunque el MOB manifiesta estar evaluando un plan piloto, efectivamente ha anunciado un plan piloto de aplicación de mecanismos de resolución de controversias, pero no lo formalizó. Por lo tanto,
el mecanismo de solución de controversias que ustedes han podido ver en estos dos ejemplos previos continúa vigente y de esa forma es como se continúa avanzando en la construcción de infraestructura pública, arrastrando unas normativas poco actualizadas y que traen gran perjuicio tanto a la población como a la creación de infraestructura. Resulta evidente que el MOB no existe voluntad de avanzar en un cambio sustancial. Siguiente, por favor. Eh, He presentado la solución de controversias en el ámbito público y acá brevemente les presento la solución de controversias entre privados, que tiene muchas similitudes con la solución de controversias en el medio peruano, en los contratos en la gran minería. Acá les presento una cláusula común de solución amistosa de controversias que se emplea con palabras más, palabras menos, generalmente en medio de la construcción. Acá se señala que las partes designarán un apoderado entre sus ejecutivos superiores para que conozcan del asunto y se reúnan con el apoderado de la otra parte una o más veces para analizar la controversia, sus antecedentes y negociar los términos de un acuerdo. Esto es una práctica común, el empleo de esta instancia conciliatoria entre los altos ejecutivos, como una instancia previa a un posible proceso arbitral de solución de controversias. Generalmente estos plazos que se ponen en los contratos plazos máximos para llegar a acuerdos no se acatan, no se respetan. Sí quiero destacar que la empresa estatal Poder, con la cual yo trabajé varios años, fui gerente de contratos, implementó una mesa de resolución de reclamos, pero la retiró y se volvió al esquema tradicional que sigue vigente. Los arbitrajes en los proyectos de infraestructura minera o infraestructura en vialidad rara vez llegan a arbitrajes. Generalmente las empresas son reactivas a acudir al arbitraje por el temor a quedar marginado de futuras licitaciones. Existen pocos casos de aplicación de Dispute Board en Chile. La Cámara de Comercio de Santiago está ejecutando intentos por incorporar estos mecanismos con escasos avances. Siguiente, por favor. La cláusula común de arbitraje, acá les presento eh, una cláusula que es de uso común. El centro de arbitraje en la mayoría de los contratos es la Cámara de Comercio de Santiago, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. El árbitro será designado por las partes de común acuerdo y no lograrse tal acuerdo en un plazo de 30 días, contado de la solicitud de una de las partes, su designación será efectuada por la Cámara de Comercio de Santiago, entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitrajes y Mediación. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago es el principal centro de mediación. Existen otros, no son muchos. Es un centro muy prestigioso que cuenta con profesionales altamente calificados. Siguiente, por favor. Bien, ya voy concluyendo y rápidamente. El Perú, un país que avanza y lidera a Sudamérica en la solución de controversias en la industria de la construcción. Ya ustedes podrán haber apreciado la diferencia entre ambos países, ¿sí?, en cuanto a la ley de contrataciones públicas. El Perú dispone de una ley de contratación de Estado moderna que contribuye a la solución de controversias entre privados y el Estado. En los contratos públicos, el empleo JRD contribuye al cierre de brecha de infraestructura en el Perú y a la eficiencia del gasto. En los contratos entre privados, el empleo de contratos estandarizados aún no es común. Se emplea, pero no está masificado. A diferencia, Chile es un país con un marco normativo anticuado.
en el marco de contrataciones públicas, como acabamos de ver en las láminas anteriores, no dispone de un marco normativo con mecanismos que permitan resolver controversias durante la marcha de las obras y así ponerse a tono con las tendencias internacionales. Para los contratos entre privados, la Cámara de Comercio de Santiago y la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción promueven el cambio, normativas, contratos de obra pública y privada y un cambio cultural. El Centro de Arbitraje y Mediación, la CAM, de la Cámara de Comercio de Santiago, ofrece servicios de DRB, DAB, CDB y arbitraje. Ustedes pueden acudir a la página web de la Cámara de Comercio de Santiago y ver los servicios que presta. Quiero comentarles una anécdota personal. Hace 2 años acudí al Congreso de la Cámara de la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción y en la cena de cierre. Es un evento que se da cada 2 años. Ahora en noviembre de este año se va a repetir. Y como invitado del Perú asistió el doctor Jaime Grey, por todos ustedes conocidos. Y es evidente, yo fui testigo, cómo en el medio chileno se aspira a lograr el avance alcanzado en el Perú. Eso es algo de mucho orgullo para todos los peruanos. Los contratos estandarizados FIDE y INEC prácticamente no se usan en el medio chileno. Siguiente, por favor. La anterior, doctor. Ay. Y acá podemos llegar a esta pregunta, con todos los antecedentes expuestos. ¿Por qué la resistencia a un cambio normativo en Chile? Tanto los contratos de obra pública o contratos entre privados, esta es una opinión personal, ¿no? El mandante, el dueño, Estado o privado, tienen temor a perder el poder, que el dispute board les socave la autoridad, sienten que les hace oposición. Los mandantes desean mantener una relación desequilibrada de los riesgos, asignando a los contratistas riesgos que no pueden manejar o externalizar y que los contratistas aceptan. Existe una cultura reactiva al cambio. El siguiente, doctor. Finalmente, reflexiones acerca de ambas realidades. Estamos viviendo una importante necesidad de evolucionar hacia mejores prácticas en materia de contratación gubernamental. El Perú, como ustedes saben, está tomando medidas extraordinarias para mejorar sus sistemas, incluyendo, entre otros, la implementación de contratos modelo internacional de construcción, mecanismos de prevención y solución de controversias como son las JRD, ahora ya se van a denominar JPRD, y por supuesto el arbitraje. Estos cambios implican retos culturales y operativos muy importantes, pero sin duda representan el deseo de mejorar la contratación gubernamental que beneficia a tantas personas. Actualmente Chile tiene una contratación pública anticuada, producto de varios años de desdén de las autoridades para mejorar. Sí existen instituciones como el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago y la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción, entre otros, que poseen una gran convicción en lograr avanzar en este cambio y están trabajando con este propósito: instalar la Dispute Board como un germen de confianza. Bien, esto es lo que quería presentarles brevemente. Espero que haya sido ilustrativo para que ustedes conozcan ambas realidades y quedo a su disposición por alguna consulta que ustedes deseen presentar. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, por favor. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Sí, Ingeniero, buenos días. buenos días. Primero felicitarlo por su exposición. Realmente ha sido un resumen muy interesante de la realidad en el tema de controversias en construcción entre Perú y Chile.
Y con usted hemos tenido la oportunidad de concurrir en eventos en este caso como la DRBF, donde se tratan estos temas de solución de controversias y donde podemos ver pues que efectivamente el Perú lidera este tema de solución de controversias acá a nivel regional. ¿Podría usted darnos su parecer respecto a este punto? Bien, gracias por su pregunta y sus palabras, ingeniero Walter Moreno. Eh, Creo que el Perú debe sentirse muy orgulloso del avance que ha tenido, que no ha sido fácil, evidentemente, pero personalmente he acudido a congresos internacionales. El último fue en la ciudad de Panamá, del Congreso de la DRBF, y la asistencia de, de ingenieros peruanos, de abogados peruanos, es muy relevante. Eh, es una presencia importante, lo que revela el gran interés y el gran desarrollo que tiene este cambio que está ejecutando el Perú en la ley de contratación del Estado, que es revolucionario y yo creo que está marcando una tendencia en Latinoamérica conjuntamente con otros países, pero el Perú ya se ha convertido en un referente para los países de Latinoamérica. Muchas gracias por la pregunta, ingeniero. ¿Una otra consulta? Ingeniero, en el chat hay una pregunta, voy a leer, por favor. El doctor Amílcar Romero pregunta, ¿es posible también que a diferencia del Perú, los chilenos tengan más confianza en su sistema judicial que los peruanos para resolver este tipo de controversias? Eh, yo creo que las empresas constructoras y el Ministerio de Obras Públicas, que son las partes en estos contratos de obra pública, evidentemente tienen confianza en la justicia chilena. No se tiene antecedentes de desviaciones en cuanto a la calidad de la sentencia. Sin embargo, es un proceso tortuoso que toma años y que realmente vuelve ineficiente un sistema de solución eh, ágil y que vaya avanzando conforme la obra va transcurriendo, ¿no? Evidentemente, no es el mejor mecanismo de resolución de controversias. Pero respondiendo a la pregunta del doctor, existe la confianza, el sistema judicial funciona, eh, pero la agilidad no es lo que lo acompaña. Muchas gracias. Bien, Estimado existe. señor, de buenos Sí, días. Buenos días. Hola. Si me permiten, aquí Carlos Pereira desde Lima. Ingeniero, buenos días, don Carlos, adelante. Bien, Osvaldo. Si me permiten, por favor, con la audiencia. Previo saludo a todos. Indico lo siguiente, ¿no? Primeramente, felicitarte por tu excelente posición. Nos has dado un panorama bastante amplio de las diferencias entre Perú y Chile en su mecanismo de solución de controversia. Eso es un buen aporte para todos los que estamos en este medio de solución, ¿no? De controversias. Y lo que quería era y también obviamente felicitaciones a Cagua por este evento, ¿no? Es siempre todas las semanas. Por favor, observe y yo comenta lo siguiente. Uno, entiendo que en los contratos de obras públicas en Chile no se practica el dispute board, tampoco se tienen juntas de resolución de disputas como en Perú, y todas las controversias se van directamente al Poder Judicial. Por favor, confirma este punto. Y el segundo, con tu amplio conocimiento del medio chileno, ¿a qué razones atribuyes el tímido reconocimiento de los dispute board en las contrataciones de obras públicas en Chile? Gracias. Gracias, ingeniero, por las dos preguntas. Eh,
Efectivamente, en el medio de las obras públicas en Chile no se ha incorporado la Dispute Board. Ha habido algunos planes pilotos, pero no se ha concretado. Eh, no existe Dispute Board en la obra pública, salvo en las concesiones de obra pública, que sí disponen de, de un mecanismo consultivo por medio de la Dispute Board. Sin embargo, no son vinculantes, por lo tanto, de no haber acuerdo entre las partes, se acude a un arbitraje. Y en cuanto a por qué el medio chileno es tan reactivo al empleo de estos mecanismos de resolución de controversias que se vienen empleando en muchos países del mundo, en Latinoamérica, el Perú, que es un líder, eh, un problema cultural de resistencia al cambio. Los mandantes, ya sea el Estado o los privados, mantienen el control sobre esto, le asignan los riesgos enteramente al contratista. Los contratistas tienen que vivir y aceptan riesgos enormes que muchas veces los llevan a la extenuación o a la quiebra. Va a ser difícil este cambio. eh, Hay una reacción, es reactivo el medio al empleo de la Dispute Board. Los dueños, el Estado, sienten que pueden perder control sobre lo que ellos ahora disfrutan, que es un control absoluto. Es un medio muy reactivo a ese cambio. Eso es lo que podría comentarle, ingeniero. Muchas gracias, entendido perfectamente. Gracias, doctor. Gracias, ingeniero. Buenos días. Buenos días, doctor. Oscar Chacón. Gracias a Ancagua y las felicitaciones por ponernos al día en estos temas que de una u otra forma ya están siendo empleadas y van a ser mejor empleadas en el futuro, ¿no? Mi pregunta iba dentro del análisis, digamos, panorámico a nivel económico entre Chile y Perú. Chile tiene una percepción en los países sureños como es menos corrupto, tiene mejor, digamos, desenvolvimiento en el cierre de brechas con sus obras públicas. Y en el Perú seguimos todavía digamos, con las políticas asistencialistas, ¿no? Hay un riesgo grande con la ejecución de los proyectos de inversión que podrían estar enfocados en el cierre de brechas, y resultado de ello que tenemos, de acuerdo a los reportes de la Contraloría, son casi 60% de las obras públicas por administración directa están paralizadas, ¿no? Y justamente porque no hay, digamos, no hay una confianza en adoptar estos mecanismos de solución de controversias o separar el tema de la responsabilidad de funcionarios, porque todas las obras paralizadas digamos, deriva de la inacción o de la omisión de los funcionarios. Es una cuestión de personas, no es tanto del sistema, ¿no? Y en ese aspecto, usted conoce ambos panoramas. La pregunta es, digamos, ¿qué cosas tendríamos que mejorar en el Perú a nivel de las contrataciones públicas? Y, digamos, independientemente que el Estado esté impulsando la reactivación de las obras públicas paralizadas, no caer en lo mismo, ¿no? No caer en el mismo error que se está viendo hasta la actualidad. Y, y digamos, y ocurre estas paralizaciones porque por el temor a la Contraloría. Entonces, de repente, un mensaje un poco más integrado respecto a los órganos de control, el empleo de los mecanismos de solución de controversias y el destrabe de obras públicas, o el impulso, digamos, para una buena ejecución contractual y que no tenga deficiencias durante, digamos, valga la redundancia, de la ejecución contractual, ¿no? Eso, doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta.
Bueno, sí, efectivamente, por todos conocido la enorme cantidad de horas paralizadas en el Perú, por distintas razones. Y es algo difícil de abordar, ¿no? Porque la- el origen de estas paralizaciones es multicausal. Pero evidentemente una de ellas es la falta de decisión que tienen los funcionarios de las entidades, ¿no? La absoluta falta de compromiso con la decisión. No se toman decisiones porque la Contraloría está detrás con esa amenaza de sanciones, por lo tanto, los funcionarios no toman decisiones. Creo que en ese aspecto, la ley de contrataciones del Estado tiene que avanzar en darle mayor libertad de decisión a los funcionarios, ¿no? Y sin que estén con esa espada de Damocles de sanciones, lo que les impide avanzar con libertad, ¿no? Es una camisa de fuerza que tiene que retirarse, pero aún sigue vigente, ¿no? Creo que es un punto importante de los muchos que pueden mejorarse. Esto es para conversar muy extenso, ¿no? Es un tema muy grande. Son cientos de obras paralizadas, eh, tanto dinero estacionado, gastado y que no se puede emplear, ¿no? Es realmente una vergüenza. Gracias, Oscar. Le escuchamos, ingeniero Arturo Ledesma. Creo que tiene el micro apagado, el ingeniero Arturo Ledesma. Oh, disculpas, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente. ya. Gracias a Ancagua, nuevamente a ti, Osvaldo, por esta brillante exposición. La verdad que para mí ha sido toda una sorpresa escuchar que en Chile no tenían estos mecanismos de resolución previa de reclamos. Eh, y dos puntos. No tengo ninguna experiencia respecto a contratos de Estado con privados. No, la verdad que creo que es una bendición muchas veces. Pero siempre lo que me ha parecido es lo que Oscar, me parece, había comentado, de que debido a las responsabilidades que tienen los funcionarios públicos, prefieren que sea otra entidad la que tome la responsabilidad de la negociación y del acuerdo que puedan llegar en las disputas. Pero respecto a las empresas privadas, a los contratos privados de infraestructura grandes, proyectos mineros, hidroeléctricos, en los que he podido participar, siempre hemos tenido esta cláusula, pero no la hemos, esta cláusula del JRD y luego del arbitraje, pero muchas de ellas nunca hemos llegado a ese nivel porque entre privados es preferible llegar a un acuerdo antes de llegar a estas instancias que son costosas y de y toma mucho tiempo resolverlas, ¿no? Y lógicamente a un propietario no le interesa tener un proyecto demorado por el flujo que necesita. Pero mi consulta es, y no sé si tendrás la información tú o alguien aquí en el panel, eh, no sé cuál es la estadística de que los reclamos hayan quedado resueltos en la Junta y que no hayan escalado a la siguiente nivel que es el arbitraje, porque creo que esto daría un punto de vista muy claro si es que está funcionando el JRD tanto en contratos Estado privados con privados, ¿no? No sé si existe alguna estadística de ello. ¿Está funcionando el JRD o solamente lo están considerando para cumplir, digamos, con el contrato? Porque de todas maneras van a llegar a un arbitraje. Gracias. Gracias, Arturo, y un gusto encontrarnos después de tanto tiempo. Uf, Para el público presente, Arturo y yo somos compañeros de la universidad y somos de la misma promoción de la Universidad Católica. Así que un gusto de vernos después de tantos años. de igual manera, Osvaldo. Muchas gracias. Bien, yo creo que la implementación de las JRD, que tampoco son de muchos años, ¿no? Ha sido un beneficio enorme para la construcción en el Perú, porque ha ido destrabando
los conflictos. Antes de la existencia de esta ley, la solución era de largo aliento, el Poder Judicial, con todo lo, lo demoroso que es esto. Eh, pero tú preguntas por las estadísticas, ¿no? Yo asistí hace un tiempo a un congreso, hice la misma pregunta. Eh, si bien existe estadística, pero no es completa aún. La idea que hacia eso se llegue, ¿eh? Porque todas las sentencias tienen que ser canalizadas a un organismo del Estado y tiene que existir toda esa data, ¿no? Pero la verdad quizá tal vez algún otro ingeniero presente pueda aportar acerca de la existencia o estado que tiene esta recopilación de información, ¿no? Gracias, Arturo. Lamento no haber respondido enteramente tu excelente consulta. No, gracias de todas maneras. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? En el chat, el profesional Johnny Hermena pregunta lo siguiente. Buenos días, una consulta. ¿Usted calificaría como un riesgo el hecho que las resoluciones emitidas por el Dispute Board se basan en respuestas inmediatas a una controversia, los cuales puede omitir elementos suficientes para la formulación de sus resoluciones? Esa es la pregunta. La Pues, repito. sí, por favor, no se encuentre tan clara. A ver, dice, ¿usted calificaría como un riesgo el hecho que las resoluciones emitidas por el Dispute Board se basan en dar respuestas inmediatas a una controversia, los cuales puede omitir elementos suficientes para la formulación de sus resoluciones? Bueno, es de esperar que los integrantes de un dispute board sean personas con capacidades que hayan sido escogidas por sus méritos. eh, y por lo tanto, en ese escenario, es de esperar que las resoluciones que emitan de un dispute board contengan el análisis necesario, ¿no? Evidentemente siempre puede haber errores, pero son personas que han sido escogidas por sus capacidades, ¿no? Y tienen que estar resolviendo las controversias en plazos perentorios, con que justamente es el objetivo de los dispute board, que trabajan en línea con el proyecto y tienen plazos para emitir sus resoluciones. Riesgos siempre va a haber, pero creo que el mecanismo funciona, puede estar siempre sujeto a perfeccionamiento, pero básicamente la idoneidad de las personas que integran la dispute board lo que hace efectivo y provechoso el resultado. Muchas gracias. Bien, existe otra pregunta de parte de Ronald Romaldo Condori. Dice, ¿en el Perú es posible resolver un contrato nuevamente por la otra parte que considera que esa resolución primigenia que no cuenta con ninguna causal? La vuelvo a leer, por favor. Sí, por favor. En el Perú es posible resolver un contrato nuevamente por la otra parte que considera que esa resolución primigenia que no cuenta con ninguna causal. Esa es su pregunta. Bueno, la ley de contratación del Estado y su reglamento establece las condiciones para la resolución de un contrato. Las partes tienen que someterse a lo que dispone la ley y su reglamento, ¿no? Eh, Creo que en ese aspecto es claro qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Muchas gracias por la pregunta. Bien, antes de finalizar, voy a dar lectura al mensaje que ha dejado el ingeniero Pablo Fanelli,
quien dice, estimado Oswaldo, felicitaciones por esta ponencia con tu clara comparación entre las modalidades de resolución de controversias entre dos países que tú conoces muy bien. Eso es lo que indico. Muchas gracias, estimado Pablo, y un abrazo a la distancia y espero que nos veamos Gracias, gracias a pronto. ti, Osvaldo. Muy Muchas clara y gracias. muy buena la comparación de los dos proyectos, muy práctica tu charla. Muchas gracias, muy agradecido. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ingeniero. Considero que ya no existen más preguntas. Asimismo, debo indicar de que se ha enviado al chat el enlace en el cual deben registrar su asistencia las personas que han asistido para que puedan recibir a sus correos electrónicos su certificado gratuito de la charla del día de hoy. Muchas gracias, muy clara su exposición, ingeniero. Muchas Felicitaciones. gracias. Muchas gracias por habernos transmitido más conocimientos, ¿no? Gracias Muchas también gracias. a todos los presentes que se han dado el tiempo de asistir el día de hoy. Asimismo, se les invita a la otra reunión del día sábado, como ya es costumbre, todos los sábados a las 9 de la mañana. Las charlas son gratuitas y los certificados también son gratuitos. Muchas gracias con todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana y gracias al Centro Ancagua y saludos a todos los presentes. Muchas gracias. Cuídense. Tengan un Pablo, buen fin de semana. Arturo, Carlos, Walter. Un gusto y buen fin de semana. Chao, Waldo. Hasta luego, ingeniero. Walter, un abrazo. Un abrazo, Arturo. De igual Carlos, manera, cuídense. cuídense mucho. Adiós. Chao, chao.